Y bien, hoy vamos a estar hablando, como les dije, el tema de hoy, el Dios de imposibles, el Dios de imposibles. Queremos pues manifestar sobre todo la palabra de Dios en estos tiempos, que la gente ve muchas cosas negativas, pero estamos viendo como pueblo cristiano también a un Dios de imposibles posibles en su palabra. Todo es posible en Dios. Soy el Dios de imposibles, en lo imposible Él se hace posible. Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar hablando en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, el primer libro de Reyes. Entonces estamos ahí en la palabra de Dios en el capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 36. Dice ahí su palabra. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Miren qué hermosa palabra nos da Dios a través de Dios hablando a través del profeta Elías, cuando dice que cuando llegó la hora del holocausto. Hablamos aquí primeramente de una enseñanza hermosa donde nos habla cómo ofrecían sacrificios, cómo hacían estos sacrificios de holocausto, cómo el profeta ahora, un hombre apasionado por Dios. Muchas veces podemos tener sentido que todas las cosas pareciera como que están ahí, pero como que están en contra de nosotros, como que no nos escucha Dios y con la propagación de la maldad se puede sentir muchos que están sintiéndose como que todo está en contra. Elías sintió en cierta manera como que todo estaba en contra de él. Era un profeta apasionado por Dios, donde Dios lo usaba grandemente en los milagros y su característica más notable era su relación con Dios. Era como él se relacionaba con Dios y Dios lo usaba en grandes milagros. Él se enfrentaba a sacerdotes que eran adoradores de dioses paganos. Ahora Elías estaba en un tiempo muy estratégico en la vida, como hoy en día estamos en un tiempo difícil en el reino del norte. Israel, hombre, se había convertido en rey y había construido su capital en las colinas de Samaria, y allí se introduce el culto de Baal, que era un dios pagano, un dios que no era el Dios de Israel. Y tras la muerte de este rey, ahora el hijo que era el rey Acab, hacía un reconocimiento oficial para adorar a estos dioses que no eran dioses verdaderos, eran dioses paganos, construyendo un templo que no era el verdadero, un templo que ahora era adorador, en lugar de Dios se había convertido en un dios adorador de un dios pagano. Y asimismo su esposa Jezabel, que era la esposa del rey Acab, ella había iniciado una agresiva campaña para destruir todo el culto de Dios y reemplazarlo por el culto de Baal, que era este dios pagano. Elías es enviado por Dios para censurar acá, para declararle que la nación, ahora el Señor, ese es el Dios verdadero y que no hay otro Dios, ni siquiera Baal. Fíjense cómo la poderosa palabra que le mandaba Dios para anunciarle, demandaba. Y Elías, le decían Elías Tisbita, procede de una nación llamada Tisbe, por eso se le decía Elías Tisbita. Y era un portavoz, un profeta, era cómo Dios se comunicaba. Acuérdense que antiguamente Dios se comunicaba por medio de profetas, de hombres de Dios, y era la voz de Dios para comunicarle a su pueblo, para comunicar lo que iba a hacer. Y era enviado por Dios mismo para censurar a gobernantes hostiles de ese reino del norte, porque estaban haciendo lo que no era, haciendo adoración a otros
dioses, que era el dios culto, que adoraban el culto a Baal, un dios falso cananeo, y que Elías aparece y demuestra el poder de Dios primeramente trayendo una sequía. ¿Se imaginan? Una sequía de 3 años y medio y después venciendo a 450 profetas de Baal en un encuentro de poder en el Monte Carmelo, que es lo que vamos a estar viendo. Esto es algo que vemos como algo grande. Cuando Elías predice primeramente esas sequías, eran palabras dichas por Elías, pero era la constancia del poder de Dios que estaba en él. Y esto era algo que se tiene que demostrar hoy en día. En el tiempo de hoy tenemos que demostrar el poder de Dios a través de la palabra de Dios, cuando muchas veces necesitamos poder para vencer las fuerzas del maligno, para vencer todo aquello. Vemos aquí primeramente que Dios estaba hablando en un mensaje Elías para llevárselo a este rey y tenía que enfrentarlo. Y va otro mensajero y le dice, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Dice, acontecerá que luego yo me haya ido y el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Vamos viendo que esta victoria que él tenía que hacer, tenía que manifestarse el poder de Dios. ¿Quién no necesita una victoria sobre luchas, sobre situaciones que se están pasando? Necesitamos victorias, cantar victorias. Hay mucho espíritu de derrota. La gente como que no estamos sintiendo esa pasión por Cristo, de expresar el amor de Dios, de expresar las grandezas de Dios, de lo que Dios hace. A veces decimos una cosa y luego decimos otra cosa negativa y vamos nosotros viendo, Dios te bendiga, Dora, Dios te bendiga grandemente. Y vamos viendo cómo Dios va haciendo cosas maravillosas a través de la palabra de Dios y Dios se cuando nosotros estamos con esa fe en nuestras vidas, cuando nosotros estamos conectados con Dios, Dios nos va moviendo en el poder de Dios. Entonces, este profeta era un profeta que creía en Dios y se enfrentaba, como les dije, a reyes, a sacerdotes, y Dios estaba con él. Su preocupación era que Dios, estos hombres fueran escuchados, el mensaje de Dios. Algunas veces sentimos como que Dios no nos escucha, pero Dios nos escucha. Entonces, en el tiempo de Elías, esta nación estaba gobernada por este rey malo, este rey que había hecho lo más malo a los ojos de Dios, irse a otros dioses paganos. Es muy fácil deslizarse a otros dioses. Hoy en la actualidad pareciera que todos amamos al mismo Dios, pero no es así. Hay muchos dioses y hoy en día tenemos que expresar a quién estamos adorando, quién es nuestro Dios, porque cuando nosotros tenemos una decisión en nuestras vidas, tenemos que hacer esa decisión correcta con ser fieles a Dios, no nada más cuando está la necesidad, cuando está el problema, sino siempre. Y este hombre, cuando se casa con Jezabel, que esta mujer era adoradora de otro Dios, empezó también a adorar ese Dios que ella adoraba, que era el Dios Baal. Hemos estudiado un poquito acerca de esto, que estos adoradores eran otros dioses paganos. Y este rey había ido mucho más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel. Dios había puesto reyes para ser portavoces de Dios. Cuando Dios quería ser el rey primeramente de nuestras vidas, el pueblo de Israel había dicho, yo queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey. Y había muchos reyes y usaba profetas, pero vamos viendo cómo guiaba a la gente a que se convirtieran a esos dioses, un Dios pagano que rechazaban a Dios.
como el único Dios verdadero. El pueblo de Dios estaba dividido. El pueblo de Dios estaba en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El problema en los días de Elías es muy similar al problema de nuestros días de hoy. No es tanto que hayamos rechazado a Dios, porque muchos dicen, sí, es mi Dios. Simplemente lo hemos convertido en una parte muy pequeña de nuestras vidas. Él es el Dios dominical, muchas veces el Dios que lo ponemos en una parte de nuestra vida, pero no como el único Dios verdadero de todos los días, al cual adoramos, al cual estamos constantemente nosotros rindiéndole a Él nuestras vidas para que nuestras vidas sean llenas de Dios y no de los dioses que hay hoy en día. Tratamos de comparar cuáles son esos dioses. Podemos servir a dos señores. Durante ese tiempo había estos dioses. Durante ese tiempo desesperado también para Israel. Entonces Dios llama a Elías para realizar uno de los más grandes milagros del Antiguo Testamento. Y eso que hemos visto tantos milagros, pero esto que iba a ser ahora Elías, dice que lanzó acá un desafío, lo desafió a manera que a todos los profetas del Dios de ellos, que era el Dios de Baal, los llamó a la cima del monte. Dice en el capítulo 18 y 19. Vamos a leer un poquito, dice en el 18, dice el 18, 19. O vamos a leer del 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que sube a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Miren, este hombre, un profeta que había sido en cierta manera usado por Dios para anunciar una sequía, y Elías también había sido ayudado por una viuda, fíjense, para dar que la comida que escaseaba en esa tinaja, y que ayudó también a esta mujer para que el niño resucitara, pero un hombre que no tenía ni para comer. Pero venía este rey para anunciarle que se iba a enfrentar a los dioses de ellos. Dice, envía pues, le dice en el 19 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era una mujer malvada que perseguía a los hombres de Dios para matarlos. Hoy en día hay ese espíritu también dentro de las iglesias, de la envidia, la discordia, las malas intenciones, rompen ministerios. Pero miren, cuando Dios está con nosotros, Dios nos defiende. Dios es un Dios de poder. Hoy vemos en este libro todas las grandezas que Dios hace a través de su palabra. Y dice ahí en el versículo 29 que entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicarás ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras, o sea, los confrontó y les dijo, pues, si realmente ¿cuál es tu Dios? No puedes claudicar entre dos cosas. Dice, ¿cuál es tu Dios? Si estás en dos pensamientos, hoy en día la gente podemos estar en esos dos pensamientos, en un Dios que hemos levantado,
el Dios de mucho trabajo y no tengo tiempo para Dios. El Dios del carro, el carro, mi carro, el Dios de casa, mi casa, mi casa. Pero ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Lo hemos puesto en una esquina y empolvado en una estatua, o es un Dios que no tiene imagen ni semejanza. ¿Cómo es el Dios que tú adoras? ¿Es el Dios que tienes esperanza, que tienes una relación con Él? ¿O es un Dios muerto donde no hay esperanza, donde no hay vida, donde no hay luz, donde no hay los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas, donde no se manifiesta el poder de Dios, donde no está la presencia de Dios ahí, solamente un culto, como estos cultos que hacían estos dioses mudos que no hablaban, que no hacían más que claudicarlos en la maldad, en más cosas malas. No había una transformación, no había un cambio en las vidas de ellos, al contrario, eran más malos, se volvían más sanguinarios, mataban a los niños, mataban a las mujeres embarazadas. Era tanta la maldad porque no había un cambio, no había algo que realmente viniera bueno de esos dioses. Y Elías los dice, les dice y los lleva ahí, ese hombre humilde, ese hombre que es una semejanza de Jesucristo cuando entró con esa al mundo, con esa humildad, que vino a servir, no para que no vino a ser servido. A veces el orgullo nos levanta tanto que nos creemos tanto y no nos queremos humillar a pesar de ver tantas cosas que están sucediendo, y hay mucho orgullo. Las cosas que están sucediendo hoy es porque Dios está hablando para que nosotros tengamos esa relación con Dios, que no sea simplemente un culto más de religión, de religiosidad. No es ser religiosos, la religión mata. Es el testimonio vivo de la persona. La gente sabe que tú has cambiado. La gente ve algo que tú quieres de esa persona, porque dices, ¿por qué tiene paz esa persona cuando tiene tantos problemas? Porque Dios es un Dios de paz. Porque esa persona, a pesar de las situaciones, porque dice la palabra de Dios, o sea, no porque estemos en una relación con Dios donde pensamos, bueno, Dios, yo he hecho la decisión de que Dios y siempre será Jesucristo mi Salvador, y he hecho la decisión que Él es mi Dios, pero no por eso yo soy exenta de pasar por pruebas, de pasar por situaciones. Pero la paz que Dios me da, la paz que Dios nos da, debe de transferir, debe de verse las personas. ¿Por qué se están peleando pueblos cristianos en lugar de haber una unidad para que haya un testimonio vivo de lo que Dios es en tu vida? Y eso es lo que Dios quiere, ser testimonio. Y este hombre los confrontaba con esta verdad. Les decía, ¿por qué están ustedes en dos pensamientos? Están en dos maneras de pensar. Si realmente es Dios, el Dios, pues vamos, responda por ello. Y Elías volvió a decirles al pueblo, dice en el versículo 22, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y empieza ahí, dice, denos pues dos bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Les va a proponer hacer que hagan una holocausto que se le llamaba, que era como una ofrenda a Dios, para que antiguamente la presencia de Dios bajaba y tenían que ellos orar. Y dice ahí que él invocó a ellos para que en el nombre de sus dioses que ellos invocaran, hicieran oración. Dice, yo invocaré a Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho.
O sea, ellos confiaban en esos dioses. Y era algo que se iba a demostrar en vivo. Cómo el fuego de Dios iba a estar ahí, iba a responder. Ah, cuando vemos aquí en esto, vemos básicamente un llamado para comprometerse y ver lo que puede hacer esos dioses que ustedes creen. Esa es otra de las cosas que tenemos nosotros también hoy en día. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios y decir, sabes qué, Dios, tú vas a ser mi Dios? Mucha gente te va a decir que eres esto, que eres lo otro, pero comprométete con Dios. Yo voy a demostrar que realmente hay un Dios vivo en mi vida. Porque Dios cambia. Dios cambia personas, Dios cambia situaciones. Y Elías sabía en quién estaba confiando. La fe es muy importante. Elías sabía muy bien y él quería demostrar quién era el Dios que él estaba siguiendo. ¿Quién era ese Dios que inclusive por medio de él podía inclusive evitar la lluvia, que no lloviera? Cómo ese Dios también que él tenía podía suplir las necesidades, donde había comida suficiente y no escaseaba. El Dios que suplía sus necesidades, como cuando él estaba en una cueva, los cuervos fueron y le dieron de comer. Cómo esos milagros ocurrían. Pero dice ahí que ellos tomaron el animal. Antiguamente se hacía estos sacrificios, se ponía como en una hoguera, estos se ponían para hacer el sacrificio de un animal que fuera sin defecto. Eso venía tipificando lo que sería el sacrificio del Cordero de Dios, que sería Jesucristo. So, ellos hacían estos sacrificios para ofrecérselos a Dios y que Dios les contestara. Es lo que Dios iba a hacer, lo que ellos deseaban. Y le pedían a Dios. Y dice que cortaron lo que iban a sacrificar, que en este caso era un buey. Y fue dado y lo prepararon, invocaron al nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía. O sea, no se cansaban, decía, respóndeme. Y estaban, dice, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y estaban orando y orando y orando. ¿Saben una cosa? A veces estamos solamente repitiendo, repitiendo, repitiendo y es una oración repetitiva, pero es una oración, la oración es la que sale del corazón, no tiene que ser repetitiva. Y ellos estaban de día y estaban todo el día y se aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, seguían ellos aferrados a ese Dios, seguían ellos queriendo que les contestara. Y a veces yo recuerdo que cuando yo creía en todos estos dioses que a veces pensamos que nos escuchan, pero son dioses creados por el hombre, el Dios vivo se va a manifestar en la vida de las personas porque va a haber vida en las personas. No va a haber muerte, porque inclusive si este cuerpo muere, hay esperanza de vida eterna. So, aquí está una convocatoria, mostrar qué Dios era el que ellos estaban aferrados a seguir. ¿Qué Dios era ese que inclusive el rey les obligaba a adorar y la esposa Jezabel, que era una esposa diabólica? Se manejaba muchas cosas diabólicas, las muertes de los hombres de Dios. Y, y quería demostrar, vamos a demostrar cuál grande es ese Dios que tú crees que es el Dios que te ayuda. Y Dios en este tiempo también Dios quiere demostrar la verdad, porque estamos ahorita en un tiempo donde la gente está pensando, poniendo su mirada en los gobiernos, poniendo su mirada en el mundo. Mira, hoy día más que nunca necesitamos de Dios, nuestras familias necesitan de Dios. Necesitamos que Dios esté con nosotros y clamar al Dios verdadero, porque si estamos clamando a un Dios muerto, no nos va a escuchar, no tenemos esa paz, vamos a estar constantemente con miedo, con temor, vamos a estar siempre negativos, vamos a estar siempre depresivos, vamos a estar llevando las pruebas, las situaciones, porque
Situaciones van a pasar en nuestras vidas, vamos a pasar por muchos problemas, cada día es una lucha, pero sabes, cuando tenemos a Dios, tenemos alguien que está con nosotros y que sabemos que Él nos ayuda y sabemos que Él nos protege y sabemos que aún en las pruebas y dificultades podemos tener paz, podemos tener esperanza. Y ellos clamaban, estos hombres clamaban y nada pasaba. Nada pasaba y este les dice, y pasó todavía el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, no hubo nada que le respondiese. Entonces dijo Elías, como diciendo, ya ustedes probaron sus dioses. Ahora le dice a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar, o sea, lo arregló porque estaba desordenado. Hoy el día Dios quiere ordenar altares también, porque está desordenado. Altar es cuando tú vienes a la presencia de Dios, lo puedes tener en tu casa, no dice que tengas el altar allí, simplemente un altar es donde estoy adorándome, realmente estoy desordenada en mi vida para hacer oración a Dios, a lo mejor no estoy haciendo oración a Dios, a lo mejor simplemente cuando me acuerdo de vez en cuando. Yo sé que hay personas que apenas han venido a los pies de Dios y esto va a ir poco a poco mostrando más de Dios, es Dios obrando en la persona. No podemos empujar a la persona para que los cambios vengan. Los cambios van a venir por medio de Dios cuando nos vamos nosotros acercando en ese altar de adoración, en esa oración que va creciendo como humo fragante ante Dios y vamos queriendo más de Dios. Entonces Él dice, vamos a arreglar, esto está arruinado, esto está desordenado. Y a veces hay un desorden aún en las familias, que no oramos, que no hay un desorden en todo el mundo ahorita. Dios quiere ordenarnos, Dios es un Dios de orden. Y dice que estaba desorden, y tomando Elías 12 piedras que representaban a las tribus de los hijos de Jacob, dice, el cual había sido dado la palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor, o sea, hizo una zanja alrededor que cupieran 2 medidas de grano, dice, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. O sea, cortó el animal que iba a ser sacrificado, porque eso era lo que se hacía anteriormente, antes de venir Jesucristo. Ofrecían sacrificios para que Dios los escuchara, para que Dios les diera lo que ellos necesitaban. La presencia de Dios bajaba, Dios se placía en estos sacrificios de adoración. Y dice ahí que dijo, hacerlo otra vez y otra vez hicieron. Dice, llenar 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto. En otra versión, voy a ver si les leo, porque a veces las palabras, para la gente que a veces es nueva en el Evangelio, no las entiende. Les voy a leer la versión, en nueva versión internacional, en el versículo que estoy leyendo, desde el versículo 30, dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron, como el altar del Señor estaba en ruinas. Elías lo reparó, luego recogió 12 piedras, una para cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros, vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar para llenar la zanja. Quiere decir que rebosaba la zanja de tanta agua. Ustedes saben que es imposible que podamos prender una lumbre cuando hay agua, simplemente si la leña está mojada. Y aquí ellos habían rebosado de agua el lugar donde iba él a prender la leña, donde iba a prender para que se consumiera
el holocausto, que fuera esa ofrenda que estaban haciendo. Era imposible prender cuando había tanta agua en esa zanja. Estaba lleno de agua que corría alrededor, todo estaba empapado de agua. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Esta es la oración de Elías que hizo. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu pueblo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. O sea, esto les dijo, y que estás convirtiendo, dice, y que estás convirtiendo a ti su corazón. En otra versión, la que estábamos leyendo ahorita, en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora del holocausto, dice, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En el 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjense cómo es posible que Dios pueda cambiar las cosas, inclusive volverlos a Dios. Entonces cayó fuego de Jehová o de Dios. En otra versión dice en el versículo 38, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó, el holocausto, la leña y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Quiere decir que la lumbre llegó y hay cuenta que la absorbió, la secó completamente por el fuego y la presencia de Dios. Cayó ese fuego. No era de que encendieron con un cerillo, no era de que el profeta hizo la acción de prender por medio de lo que nosotros podemos saber que se enciende un fuego. Simplemente él oró. Le dijo, y respóndeme, respóndeme, Dios. Y dice ahí que cayó el fuego de Dios, consumió toda la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esto es algo maravilloso, porque los otros dioses estuvieron por todo el día orando, bailando, cantando y cuantas cosas, y no hubo respuesta. Pero aquí cuando Elías oró, miren cómo la presencia de Dios bajó poderosamente. El fuego de Dios era la misma presencia de Dios en el monte Carmelo. Era el Dios el que estaba ahí. Era el fuego de Dios. Dios se manifestaba a través de este fuego. Un día Moisés, a través de una zarza ardiente, también Dios le habló cuando él estaba. Y también el fuego significa tanto la presencia de Dios, cuando la columna de fuego, cuando viajaban a la tierra prometida, iba el pueblo de Israel, iba alumbrando, iba la presencia de Dios manifestada en ese fuego. Dios descendió fuego en el monte Sinaí cuando llamó también a Moisés de la cima de la montaña y le dio los 10 mandamientos. El fuego ha sido testigo del poder de Dios. ¿Qué está pasando hoy en día? Que hemos perdido el fuego de Dios, la pasión por Cristo. Dice la palabra de Dios que solo hay un camino. Juan el Bautista tenía ese espíritu de poder, tenía ese espíritu de Elías, dicen en Lucas 1:17. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Yo soy el camino. Para encontrarse con Dios, para poder manifestar el verdadero Dios, tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser el único. Solo hay un camino para el cielo, para llegar a él. Santiago usa a Elías como un ejemplo. La fe es importante. La fe en Dios. Y Elías creía en Dios. Elías sabía. Por eso nosotros, nuestra esperanza debe de estar puesta en Dios. Los milagros ocurren. Elías pudo manifestar grandes milagros, pero era Dios que estaba en ese fuego de esa presencia de Dios en él. Era Dios. Él simplemente creía y recibía. Y estaba la presencia de Dios fuerte. Elías profetizaba porque Dios hablaba con él en esa relación con Dios. Y Dios nos habla también a través de su palabra. Elías era un hombre apasionado por Dios y que fluía ese poder de Dios en él a través de manifestar que Dios lo podía hacer. Dios puede hacer cosas imposibles posibles. Dios es un Dios de imposible. Dice, los salmos nos hablan de mucho poder de Dios y dice la palabra de Dios en el Salmo 27. En el Salmo 27, voy a leerles. Me encanta ese salmo porque a mí me llena de gran luz y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, la luz de Dios. De Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando. Miren qué hermosa palabra. Dice esta palabra donde nos da promesas de Dios y protección. Dice en el versículo, también en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy en día tenemos que tener esa fuerza de Dios en nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios. Elías era un hombre dedicado a Dios para una sociedad hostil, para una sociedad donde había mucha corrupción, donde había adoración falsa. En este momento nosotros necesitamos la ayuda del Dios verdadero. Hay mucha brujería, hay muchas cosas que se están haciendo en contra de las situaciones que se están generando. El pueblo de Dios se tiene que levantar en oración. Oración para que sea la voluntad de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios esté con nosotros, para que Dios esté en nuestras familias, en nuestros hogares. Necesitamos orar al Dios verdadero. Necesitamos encontrarnos con ese Dios verdadero si acaso no lo conocemos. Hoy día hay muchas situaciones, pero Elías no tuvo duda de que él tenía al Dios verdadero. Él no tuvo duda de que Dios le respondería y que Dios estaba con él, aún de que se estaba enfrentando a las personas más difíciles de poder convencer, pero era Dios quien convencería, era Dios quien proporcionaría la ayuda para él. Elías no tuvo vacilación en creerle a Dios. Ya no vacilemos entre sí, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Jesús murió por nuestros pecados. La batalla está ahí, pero Jesús ya ganó la batalla a través de la muerte, a través de la cruz. Él ganó la batalla. Por eso digo, Él dijo, escrito está, Jehová tu Dios adorarás. Tenemos que adorar a Dios verdadero. Seamos valientes en medio de una sociedad sin fe. Necesitamos valor para creerle a Dios y no tener vergüenza de creer en ese Dios. Elías sabía que estaban esos adoradores, esos profetas falsos. Hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía, como decía Jesucristo.
Pero nosotros tenemos que ver las bondades de Dios y no manifestar lo que el enemigo quiere que manifiesten, enojarnos con Dios, decir no me ayudó en esta situación, ¿por qué me pasó esto? Que esa experiencia sirva para decirle, ¿sabes qué, Dios? De hoy en adelante te voy a creer. Sí pasé por esta situación, por este problema. Quizás yo pensé que me ibas a escuchar, pero no era el tiempo de Dios. No era el tiempo verdadero. Y Elías sabía que había una verdad. Cuando él oró por lluvia, volvió a llover. Volvió a llover. Cuando él oró porque no lloviera, no llovió. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se necesita hoy en día. Hoy gente se alegra porque a alguien le va mal. Se alegra porque fracasan las personas. Hay mucho odio, hay muchos pleitos, hay mucha división. Pero Dios trae unidad cuando tenemos a un Dios verdadero. Dios trae amor, Dios trae paz. Hay mucha hipocresía. Sí, van a venir a hablar de ti y decir tantas cosas que no dijiste, pero tú tienes que poner tu mirada en Dios. Te van a decir, ay, mira esa religiosa, ay, mira esta y mira la otra, ¿cómo creen ese Dios? La gente se burlaba de Elías, pero ¿cómo puede ser si mira la escasez que tú tienes y dices que tienes un Dios poderoso? Cuando Dios le mandó que fuera alimentado con un puñado de harina y no se escaseó esa harina. ¿Cuántas cosas hoy en día tenemos y no le damos gracias a Dios por lo que tenemos o nos olvidamos porque estamos entre dos cosas pensando? Tenemos que dirigir a nuestras vidas. Él fue capaz, usado por Dios, de resucitar hasta el hijo de la viuda. La oración consumió el altar y el sacrificio. Se quemó todo. La oración de Elías se contestó, no tuvo que estar. El fuego de Dios consumió. Dice en el 2 Reyes 1:17, dice, apartó aguas y el camino del río Jordán y fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ni siquiera eso pasó, él por la muerte fue llevado en un carro de fuego. La misma presión de la presencia de Dios lo llevó. Y es así mismo, un día vamos a ser levantados, quizás si no morimos, si Cristo viene antes. La eternidad es real. Dios es un Dios eterno, siempre ha sido, no fue inventado. La fuente de poder es actuar en fe. El Salmo 34:17 y 19 dice, clamaron los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Las promesas de Dios son para bien. Jesús maldijo la higuera cuando se secó y los discípulos preguntaron, ¿cómo se secó? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si ese monte dijeres, quítate y eches en el mar, será hecho. Habla de montes de preocupación, habla de montes de circunstancias en contra de ti, habla de montes de adversidades, pero será hecho en el nombre de Jesús. La fuente de poder es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Él es la autoridad perfecta para venir a Él. Él es el Dios verdadero. Él es el pan de vida. Él es Jehová Jireh, mi ayudador. Él es Jehová Shalom, el Dios de paz. Él es mi fortaleza, mi oportuno socorro. Él es el Dios de milagros. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que suple todas nuestras necesidades, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de nuestras vidas cuando estamos en ese Dios y no en un Dios muerto. Vamos a orar. Sé que hay peticiones. Vamos a ponerlas. Ponlas ahí en las manos de Dios donde estás. Dice la palabra de Dios, y vuelvo a leerte, que dijo Elías, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca que este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Padre, yo te doy gracias por las personas que están escuchando esta palabra a través del Espíritu Santo. Hay mucha necesidad,
Pero primeramente queremos tener ese Dios de Elías, ese Dios que vino a salvar. Él no es un Dios muerto, como estos hombres que adoraban a través de esa adoración falsa, a través de Acab, a través de Jezabel, que querían hacer cosas malas, querían ser maldad. Y hay mucha adoración falsa, hay muchos dioses falsos, hay muchos profetas falsos, pero tú eres un Dios de verdad. Tú eres el Dios que salva, tú eres Jesús, nuestro ayudador, el Emanuel, el Dios con nosotros. Tú eres un Dios de poder. Y venimos a ti, el Dios de toda la humanidad, para los que en Él invocan. Tú eres el Dios de los imposibles posibles. Padre, yo te doy gracias porque tú, Señor, respondes a nuestras oraciones. Y así como el profeta Elías oraba, Señor, responde, Padre, en las necesidades de tus hijos. Responde, Señor, en lo que tú tienes para ellos. Responde en el nombre de Jesús, Padre, que tú eres un Dios que puede tomar los corazones, aquellos corazones que están dolidos, aquellos corazones que han llenado, Señor, de tantas cosas el enemigo, de tristeza, de que no hay felicidad, se sienten quizá deprimidos, se sienten quizá tristes, abatidos por cosas que pasaron en su pasado, Padre. Tú das un gozo nuevo, tú das un corazón nuevo, no parchado, sino un nuevo corazón. Dice, y os daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Padre, convierte, así como dijiste, no solamente eso, tú vuelves el corazón de ellos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos primeramente por la nación. Oramos por México, oramos por los pueblos que están pasando por situaciones. Señor, todo lo que se está manejando, respóndenos, Señor, que tú eres el Dios, tú escoges las cosas mejor para nosotros. Estamos en tus manos. Tu pueblo, la nación de Estados Unidos, está en tus manos. Nuestros pueblos, nuestros hogares, la vida de nuestros hijos, nuestra vida misma está en tus manos. Tú eres el proveedor de todas las cosas buenas. Respóndenos, Padre, en medio de tribulación, en medio de adversidades, en medio de oposición. Se levanta un pueblo de victoria, se levanta un pueblo que cree al Dios de los imposibles posible. Jehová Jireh, mi ayudador, mi sustentador, mi mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos provisión para aquellos que están llorando, gimiendo por trabajo, por situaciones difíciles. Padre, invocamos a un Dios que todo lo puede. Tú das al que no tiene pan y sustento, como esta viuda no escaseó de la tinaja y este hombre de Dios fue usado. Padre, adoramos a este Dios verdadero. Si alguien no se ha convertido, no conoce y está entre los dos dioses, que tú seas, revélale lo que tú eres, el Dios de Elías, el Dios que es ahora a través de Jesucristo, del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Y a través de Él tenemos vida eterna. Tú eres la fuente de todo poder. Declaramos milagros, prodigios y que toda autoridad, toda rodilla se doble ante ti. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu contrario, toda adoración falsa, todo aquello que no es tuyo. Poderes de las tinieblas, de los lugares ocultos, en el nombre de Jesús. Y que tú, Señor, des la autoridad y el poder a tus hijos para creer en tu palabra que es verdad. Declaramos sanidad en los cuerpos, los que están sufriendo enfermedades. Padre, levanta sanidad, ansiedades, depresiones por esa pandemia, Señor. Empieza a mover tu poder también. Limpia y purifica las mentes. Declaramos milagros, prodigios en el nombre de Jesús, y que la fuente de poder, Jesús de Nazaret, tú eres la fuente de poder. Tú viniste a salvarnos. Declaramos salvación. Que Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén.